Jasmine Crackit fue esposada apenas 6 minutos después de entrar en un supermercado de lujo con el color de piel equivocado. No tenían idea de que era una congresista de los Estados Unidos, y ciertamente no esperaban que una sola llamada suya derribara al jefe de policía, al juez y al alcalde, todos a la vez. La pregunta es, ¿qué verdad temían tanto como para sentirse obligados a actuar con tanta rapidez y crueldad en una tarde de viernes? Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Una brisa suave barría las altas hileras de arces que bordeaban la avenida Kingsfield, conduciendo a Oakwood Oaks, una comunidad cerrada donde cada centímetro emanaba lujo, poder y distancia. En las relucientes aceras de piedra, autos Tesla y Mercedes estaban estacionados en perfecta alineación, resonando en silencio un ritual no dicho de clase. En medio de esto se encontraba Berkeley and Row, un supermercado de alta gama con una elegante fachada de vidrio, donde un solo aguacate podía costar más que la cena de una familia trabajadora. Las puertas automáticas de vidrio se deslizaron y Jasmine Crackit entró. Sin guardaespaldas. Sin insignia del Congreso. Solo una mujer negra con un abrigo beige, el cabello recogido con cuidado, cargando una vieja bolsa de tela con las palabras descoloridas Speak Truth even if your voice shakes. Su rostro estaba libre de maquillaje, simple, incluso, marcado solo por el cansancio de una semana de debates en Capitol Hill. No buscaba llamar la atención, ni necesitaba que nadie supiera quién era. Poco sabía ella que esa sencillez estaba a punto de lanzarla al ojo de una tormenta de discriminación y humillación pública. Dentro del supermercado, la suave luz blanca de las lámparas importadas hacía que el espacio se sintiera más como una galería de arte que como un área de compras. El aroma de aceites de lavanda se mezclaba con frutas frescas, creando una atmósfera dulce pero artificial. Música clásica sonaba de fondo, tan refinada que cualquier movimiento parecía fuera de lugar a menos que fuera correcto. Jasmine empujaba silenciosamente su carrito de compras, avanzando hacia el pasillo de frutas, pero desde el primer paso sintió que algo no estaba bien. Las miradas. Una pareja de ancianos se detuvo en medio del pasillo, la esposa tirando suavemente del brazo de su marido antes de lanzar una mirada a Jasmine, susurrando algo entre dientes. Una joven que recogía fresas se detuvo de repente, levantó su teléfono y apuntó la cámara hacia Jasmine. Un limpiador de piso se quedó inmóvil, su mirada siguiendo las huellas de sus zapatos como si esperara que apareciera una mancha. Jasmine conocía esas miradas. Las había visto en audiencias cuando ciertos senadores rechazaban la idea de una mujer negra sentada en la misma mesa. Las había sentido en los ojos de comentaristas cuando hacía demasiadas preguntas directas sobre el sistema de justicia. Pero esta vez era diferente. Estaba en un espacio donde la discriminación no necesitaba palabras. Estaba en la forma en que la gente cambiaba de dirección. En la media sonrisa de los hombres trajeados. En la mirada abiertamente desdeñosa. Jasmine exhaló en silencio, su mano alcanzó un racimo de uvas rojas, inspeccionando la etiqueta, California, sin pesticidas, y asintiendo levemente. Pero en el reflejo del expositor, vio algo más preocupante, 2 oficiales de policía al final del pasillo, de pie como centinelas, sin hacer nada más que observar. Uno era alto, de hombros anchos, su rostro tan frío como una piedra, Brad Miguel. El otro era más joven, con corte militar y una mirada de curiosidad ansiosa, Kyle Hernández. No miraban a nadie más que a ella. Miguel susurró algo a Hernández, y ambos intercambiaron una leve sonrisa, no de diversión, sino como depredadores evaluando a su presa. Jasmine se dio la vuelta, pero sabía exactamente lo que venía.
Había estudiado cientos de informes, incidentes de comportamiento sospechoso, documentación que describía la actitud no cooperativa de los sospechosos. Casos donde alguien era considerado potencialmente peligroso solo por usar una sudadera con capucha o tener el color de piel equivocado. Sus dedos se apretaron alrededor del mango del carrito de compras, tratando de estabilizarse, pero su corazón latía con más fuerza. El anuncio por los altavoces sonó, tan suave como cualquier otro en el supermercado: seguridad a productos frescos, sección 3. Tenemos una situación que revisar. Yasmín cerró los ojos por un segundo, luego los abrió, respirando profundo y lentamente. No necesitaba preguntar quién era la situación. Miró a su alrededor. Nadie dijo nada. Nadie cuestionó. Todos tenían la cabeza baja, como si ya se hubieran acostumbrado demasiado a esta escena. Una vez más, una persona negra estaba siendo observada, sospechada, despojada de su dignidad, sin razón alguna. Pero esta vez, eligieron a la persona equivocada. Porque la mujer que intentaban humillar no era solo una clienta, era una congresista. Y ya no iba a quedarse en silencio. Yasmín permaneció quieta junto al pasillo de frutas mientras el sonido de pasos se hacía más fuerte detrás de ella. Ya no eran ligeros, esta vez eran deliberados, pesados, firmes y decididos, como el ritmo de un tambor. Incluso podía oír el leve tintinear de hebillas de cinturón con cada paso. Miguel y Hernández se acercaban, no con prisa, pero con cada paso haciendo una declaración. No tenían nada que ocultar. Porque aquí, en este lugar, ellos eran el poder. Y ella era solo una alborotadora. Yasmín se dio la vuelta. La primera voz que rompió el silencio fue la de Miguel, fría y burlona, como si estuviera interpretando el papel principal en una obra antigua y gastada. Disculpe, señora. Hemos recibido un informe de comportamiento sospechoso en esta área. Tal vez podría explicar por qué ha estado caminando de un lado a otro sin comprar nada. Hernández se paró junto a él, con los brazos cruzados, sus ojos escaneando el cuerpo de Yasmín como si buscara señales de culpa escondidas en su ropa. Miguel ni siquiera miró la pantalla. Dio un paso más cerca, lo suficiente como para que Yasmín pudiera oler el tenue aroma de menta y humo de cigarro en su aliento. ¿Tiene identificación?, preguntó. Pero no era una pregunta. Era una orden, fría e implacable. Nadie alrededor dijo nada. Algunos clientes empezaron a moverse hacia otro pasillo. Una mujer que fingía escoger queso se agachó para amarrarse los zapatos, evitando la escena. La música clásica seguía sonando desde el techo, creando un extraño contraste entre la serenidad falsa y la tensión sofocante que rodeaba a Yasmín. Sí, respondió Yasmín con calma, abriendo su bolso para sacar la billetera. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzarla, Miguel de repente le agarró la muñeca, no con fuerza, pero lo suficiente para sobresaltarla, haciéndola tropezar hacia atrás contra el puesto de frutas. Algunas manzanas cayeron del mostrador, partiéndose en el suelo. No se resista, dijo Miguel, su voz elevándose un poco, lo suficiente como para llamar la atención de personas a varios pasillos de distancia. Me tocó antes de que hiciera algo, dijo Yasmín, su respiración acelerándose. Eso es abuso de poder. Y tengo derecho. Tiene derecho a guardar silencio, interrumpió Hernández, sonriendo con burla. Pero le recomendamos que lo ejerza ahora mismo. Todos a su alrededor guardaban silencio. Nadie intervino. Nadie habló. Todos se quedaron ahí, como si estuvieran viendo un espectáculo que ya habían visto demasiadas veces como para molestarse en decir algo. Yasmín se volvió hacia el gerente. Sabes que no he hecho nada malo. Si permites que esto continúe, eres parte de ello. Pero el hombre bajó la cabeza, con las manos entrelazadas. Lo siento. Solo estoy siguiendo el procedimiento. No, está siguiendo el prejuicio, dijo Yasmín, su voz suavizándose por primera vez, pero sus ojos ardiendo con intensidad. Y entonces, el clic.
Las frías esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Yasmín en medio de las miradas desviadas, en medio del abrumador silencio de un lugar que debería haber estado de su lado. Nadie sabía quién era. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero una persona, desde la distancia, sacó silenciosamente su teléfono para grabar, y este momento, este preciso momento, desencadenaría un cambio sísmico que nadie en la ciudad ni en todo el país podría haber previsto. Miguel apretó las esposas alrededor de la muñeca de Yasmín como si estuviera restringiendo a una criminal peligrosa. El metal frío presionó su piel, lo suficientemente afilado como para que sintiera un corte leve, casi imperceptible, como el roce de una navaja contra su muñeca. No reaccionó. No gritó. No luchó. Se negó a darles cualquier excusa para añadir una línea falsa a su informe. Pero por dentro, un fuego frío se extendía lentamente, desde su pecho hasta su cuello, y finalmente hasta las puntas de sus dedos. Cada paso que se vio obligada a dar hacia la puerta era un recordatorio: en este lugar, ni siquiera tu título puede salvarte de su mirada. Las frutas cayeron con un fuerte golpe al suelo. Una manzana se partió en dos. El jugo se derramó, extendiéndose como una pequeña mancha de sangre sobre el granito brillante. Una naranja rodó hasta los pies de una niña pequeña. La niña miró a Yasmín, con los ojos muy abiertos, y luego le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué le pasa a esa señora?». La madre simplemente tiró de la mano de su hija y se alejó sin responder, como si la pregunta en sí fuera un tabú. En este mundo preprogramado, nadie se detenía. Nadie preguntaba. Ni una sola voz dijo: ¿qué hizo mal? El silencio era más frío que cualquier insulto. Un hombre de mediana edad con una canasta de productos orgánicos se detuvo y miró mientras Yasmín pasaba junto a él. Sacudió levemente la cabeza y se dio la vuelta. Otra mujer, parada junto al pasillo de refrigeradores, mantenía la vista fija en una botella de agua alcalina, como si mirarla el tiempo suficiente hiciera desaparecer la escena que ocurría a solo unos metros de distancia. Un trabajador del piso bajó la cabeza más de lo necesario, con los hombros encogidos por el miedo que nadie se atrevía a expresar en voz alta: «Si hablo, ¿seré yo el siguiente?». Todo el supermercado había caído en un estado de parálisis, donde todos podían ver pero elegían no hacerlo, oían pero fingían no hacerlo, sabían lo que estaba bien y mal pero decidían mantenerse al margen. Yasmín no lloró. Ni una sola lágrima. Pero sus ojos ardían, no en simple desafío, sino en recuerdo. Recordando cada rostro. Cada mirada hacia abajo. Cada paso resonando en el pasillo donde nadie se atrevía a detenerse. Miguel apretó aún más su agarre mientras la conducía más allá de la caja. Hernández caminaba detrás, con la mano todavía descansando sobre su cinturón, como si estuviera listo para sacar su arma en cualquier momento, aunque la mujer esposada delante de ellos no tenía intención alguna de huir. «No se parece a nadie que haya estado aquí antes», susurró Hernández, lo suficientemente alto para que Yasmín lo oyera, con una sonrisa burlona. «No es de extrañar que la gente se sienta incómoda». Yasmín mordió su labio inferior, manteniendo firmes los músculos de su rostro, la rabia hirviendo por debajo. No podía dejar que ganaran otra vez, no rompiendo su espíritu. Había soportado la presión de las votaciones en la Cámara, asistido a audiencias rodeada de cámaras hostiles, enfrentado el desprecio de quienes no creían que una mujer negra mereciera un asiento en reuniones de alto nivel. Pero esto era la primera vez que la trataban como si fuera invisible. No por lo que decía, sino por el color de su piel. Y por su presencia en un espacio que no estaba destinado para ella. Miró hacia su derecha, solo por un instante fugaz, pero suficiente para ver al gerente de la tienda no muy lejos. Se ajustaba la corbata, fingiendo hablar con el cajero. Cuando Yasmín lo miró directamente a los ojos, él desvió la cara de inmediato. Y en ese preciso momento, en la esquina más alejada cerca de la caja 6, alguien estaba observando todo. Jordan Carter, de 21 años, estudiante de periodismo,
Estaba en el supermercado ese día comprando víveres para su madre. Nunca había visto algo así, al menos, no de forma tan clara y cruda. Una mujer, sin gritar, sin resistirse, sin estar armada, siendo arrastrada entre música clásica y miradas indiferentes, como si fuera expulsada de una sociedad que ya había decidido que ella no pertenecía. Jordan no lo pensó demasiado. Su mano abrió silenciosamente la aplicación de video en su teléfono, el lente apuntando directamente a la espalda de Yasmín, la mujer caminando por el pasillo entre dos mostradores. Sus manos estaban esposadas, pero su cabeza estaba más erguida que la de cualquier otra persona en ese espacio. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, podría ser descubierto, cuestionado, tal vez incluso amenazado, pero una cosa era segura, si nadie grababa esto, si nadie alzaba la voz, desaparecería como tantos otros incidentes que habían sido borrados. Vio la verdad desarrollarse frente a él, y si no la capturaba, entonces él también se convertiría en parte de ese silencio. Yasmín fue conducida a través de las puertas delanteras de la tienda. La luz de la tarde la cegó, haciendo que todo se viera borroso, pero en ese momento, aún no vio. Una persona, solo una, se atrevió a levantar una cámara. Y en ese instante fugaz, los ojos de Yasmín y Jordan se encontraron. Sin palabras. Sin señales. Pero fue suficiente. Ya no estaban solos. El patrullero negro se detuvo frente a la entrada trasera de la comisaría 18. Sin sirenas. Sin urgencia. Todo se movía con un silencio inquietante, como si no se tratara de una estación de policía, sino de una morgue para los sueños de justicia. Yasmín estaba sentada en el asiento trasero, aún esposada, con la espalda apoyada contra el cuero desgastado, descolorido por los años de uso. A través de la ventana polvorienta, vio el viejo cartel sobre la puerta metálica oxidada, Comisaría 18, Seguridad Pública Primero. La P de primero estaba descascarada, como si alguien hubiera intentado borrar parte de la mentira. Había escuchado mucho sobre este lugar, en audiencias, en informes internos, en estadísticas vagas sobre quejas que desaparecían sin dejar rastro. La comisaría 18 era notoria entre los abogados por su secretismo. Casos cerrados demasiado rápido. Testigos que retiraban declaraciones por malentendidos. Imágenes de vigilancia que simplemente dejaban de funcionar. Pero Yasmín nunca imaginó que entraría a este lugar como una sospechosa esposada. Hernández salió del auto primero, habló por su radio y luego abrió su puerta. Yasmín salió, con la cabeza en alto, pero su corazón se encogió al verlo primero, no había cámaras corporales grabando. Tanto Miguel como Hernández tenían cámaras en sus uniformes, pero las pequeñas luces rojas de grabación estaban apagadas, no por accidente, sino por diseño. El vestíbulo principal de la comisaría 18 no se parecía a ninguna estación de policía que hubiera visitado como representante. La iluminación era tenue y amarillenta, parpadeando por bombillas fluorescentes al borde de la muerte. Las paredes estaban descascaradas, revelando capas de pintura vieja. El mobiliario de madera estaba descolorido y montones de papeles desordenados cubrían cada superficie. El aire era espeso con la mezcla agria de café rancio, papel húmedo y lejía, un olor que intentaba, y fallaba, enmascarar algo que se pudría debajo. Una limpieza falsa. Hernández condujo a Yasmín por un pasillo estrecho. Algunos oficiales pasaron sin mirar. Nadie preguntó quién era, qué crimen había cometido, o si tenía abogado. A nadie le importaba. Era solo una persona más traída, un hombre más tragado por el silencio. Aquí, todos entendían, el silencio era lo único que te mantenía con vida. Al final del pasillo había una sala pequeña, sin placa, sin letrero, solo un escritorio de madera maltratado, una computadora envejecida y una mujer tecleando. Su placa decía Torres. Yasmín pudo ver en la pantalla la interfaz del sistema de cámaras internas. Torres arrastraba y borraba grabaciones, cambiaba las marcas de tiempo con tal destreza que ni siquiera parecía que pensara lo que hacía.
Su mano izquierda sostenía una taza de café, su mano derecha hacía clic en el sistema, eliminando datos. Miró a Yasmín con una expresión vacía, no maliciosa, solo indiferente. Y eso era lo más aterrador. Yasmín fue empujada a una silla de madera. Nadie le quitó las esposas. Miguel se apoyó contra la pared, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero Yasmín escuchó cada palabra. Sí, señor. Calderón, todo se está manejando correctamente. Sin cámaras. El informe dirá que estaba merodeando, actuando de forma agresiva. No, nadie sabe quién es aún. Sí, Whitaker recibirá el informe por la mañana. El nombre Whitaker le provocó un escalofrío a Yasmín. El juez Whitaker, el mismo a quien ella había cuestionado públicamente en una audiencia por sesgo en fallos relacionados con la policía. Todo empezó a encajar. Ya no era solo una sensación. Un sistema se revelaba. No roto, sino diseñado para protegerse a sí mismo. Aplastando a cualquiera que se atreviera a amenazarlo. Miguel colgó, lanzando una mirada a Yasmín como si no fuera más que un molesto grano de arena sacudido de su zapato. Mientras tanto, Hernández llenaba un formulario. Yasmín pudo distinguir las primeras líneas. Nombre de la sospechosa, no identificada. Cargo, comportamiento sospechoso. Actitud agresiva hacia las fuerzas del orden. Yasmín giró la cabeza. Se sentía menos como una persona real y más como una línea de datos en un sistema preprogramado, donde no se impartía justicia, sino que se dirigía. Una frase de su primer profesor de derecho resonó en su mente. El sistema no se rompe, se dobla para protegerse. Y ahora lo entendía. La comisaría 18 no era solo una estación de policía. Era una fábrica de crimen legal, donde cada oficial era un eslabón en la cadena, donde cada video eliminado era un recuerdo enterrado vivo, donde cada línea en un informe era una puñalada por la espalda a la verdad. Pero lo que ellos no sabían era que la mujer sentada ante ellos, esposada, en silencio, aparentemente indefensa, era la primera grieta en el sistema que haría colapsar toda la red. Yasmín se sentó en silencio en la vieja silla, acurrucada en una esquina del cuarto, su muñeca aún esposada al apoyabrazos de metal. Su piel ardía por la presión de las esposas, ajustadas demasiado fuerte cuando la trajeron. Pero no gritó. No se movió. Simplemente observó. La atmósfera en la comisaría 18 ya no mantenía la apariencia de profesionalismo. A diferencia del supermercado, aquí la máscara había caído. Todo era crudo, expuesto. Nadie ocultaba nada, porque todos pensaban que ella era solo otra forastera desconocida. Indefensa. Débil. Pero esa arrogancia reveló más de lo que pretendían. Se quedó sentada durante horas, como una sombra. Y al hacerlo, se convirtió en testigo viva de una cadena de verdades grotescas que pocos habían visto tan de cerca. Frente a ella, Torres, la oficial encargada de los registros internos, continuaba borrando videos, ajustando marcas de tiempo y editando metadatos con frialdad practicada. Yasmín reconoció inmediatamente la interfaz del software, el sistema de gestión de vigilancia interna de la ciudad, típicamente accesible solo para el capitán o superiores. Torres trabajaba con la precisión de alguien que se corta las uñas mientras toma café. Ni una pizca de duda. Ni una gota de miedo. Eso hizo temblar a Yasmín. No era un acto ilegal. Era una costumbre. Se inclinó apenas hacia un lado, lo suficiente para ver la pantalla desde un ángulo. Uno de los clips eliminados estaba etiquetado. Pasillo principal del mercado, 14 horas 15 minutos y 42 segundos. El corazón de Yasmín se encogió. Era la hora exacta en que había sido abordada en Berkeley Row. Una copia del video estaba siendo borrada del servidor. En menos de un minuto, apareció el mensaje rojo. Grabación eliminada. Sin aprobaciones. Sin verificaciones cruzadas. Sin encriptación.
Sin sistema de retroalimentación. Solo un clic. En el pasillo, Miguel pasó, sosteniendo su teléfono personal. Sí, señor Whitaker, tenemos la situación completamente bajo control. Nadie sabe quién es, y todo está limpio. No, nadie grabó nada. Puede estar tranquilo. El informe inicial se enviará dentro de 1 hora. Sí. Castillo ha sido notificado. Exacto, quiere que todo esté resuelto rápidamente. La voz de Miguel bajó, pero Yasmín escuchó cada palabra. Sus oídos estaban demasiado entrenados, demasiado familiarizados con cómo hablaban las personas en el poder cuando asumían que nadie importante estaba escuchando. El nombre Whitaker no la sorprendió, era el juez de distrito conocido por imponer veredictos indulgentes en casos de mala conducta policial. Pero el nombre Castillo, el alcalde, era la pieza más grande del rompecabezas. Ese era el nivel. Si lo tocaba, no habría vuelta atrás. Y en ese momento, estaba sentada justo en el centro de su mapa, todavía creyendo que solo era otro caso de identidad equivocada, como cientos de otros borrados del sistema, cuyos nombres fueron olvidados. Hernández regresó, entregándole a Torres un informe impreso desde la máquina de fax interna. Esto es para los de arriba. Etiquétala con amenazas verbales. Se emitieron advertencias, pero sigue sin cooperar. Sin contacto familiar. Sin abogado. Torres simplemente asintió, no hizo preguntas y comenzó a ingresar la información en los registros. Yasmín no reaccionó. Pero en su mente, estaba calculando cada línea que tendría que ser refutada. Había memorizado cada segundo, cada acción, cada voz, cada fragmento de diálogo que ellos creían. Ellos controlaban la narrativa, pero no se daban cuenta de que su falta de cuidado le daba la oportunidad de ver toda la operación. Más allá en el pasillo, vio a otro oficial joven entrar con un expediente marcado con un resaltador amarillo. Cuando se abrió la puerta de la oficina del capitán, Yasmín oyó risas desde adentro, no del tipo educado. Era el tipo de risa que dice, todo está resuelto. La voz del capitán Calderón sonó claramente. Manejen esto como el caso de la gasolinera del año pasado. Todo desaparece. El juez lo aprueba. La prensa se mantiene en silencio. Otra voz respondió. Este tiene que ser rápido. El señor Castillo no quiere que esto se alargue. Parece más lista que las demás. En ese momento, Yasmín se dio cuenta de que no se trataba de un impulso. No fue un accidente. Era un proceso industrial para producir arrestos injustos, informes falsos y accidentes administrativos con propósito. Un sistema cerrado protegido por los tribunales, el silencio mediático y la indiferencia de la sociedad. Pero esta vez, se habían equivocado de persona. Ella no era otra mujer negra con actitud. Era una congresista. Y no solo entendía la ley, sabía exactamente cómo hacer que la ley se volviera contra sí misma, atravesando el falso barniz que usaban para encadenar a personas inocentes durante años. No dijo una palabra. Sin amenazas. Sin declaraciones de identidad. Solo se sentó ahí, observando, memorizando, esperando el momento adecuado. Y en su silencio, la comisaría 18 no se dio cuenta de que estaba preparando el terreno para el mayor escándalo que la ciudad haya visto jamás. Yasmín se sentó sola en la esquina tenue de la fría sala de la comisaría 18. Sus muñecas seguían esposadas. Le dolía la espalda por la posición rígida en la silla dura tras horas de espera. Pero aunque su cuerpo estaba siendo contenido, su mente trabajaba, más aguda que nunca. No gritó. No lloró. No pidió un abogado, aunque podría haberlo hecho. No fue por miedo. Fue porque necesitaba ver más a fondo cómo funcionaba este sistema cuando creía que su víctima era alguien sin nombre, desconocida, alguien a quien nadie le importaba ni ayudaría. Cada conversación entre los oficiales. Cada vez que se presionaba un botón para borrar un archivo en la computadora.
cada intercambio de miradas entre Torres y Miguel. Lo recordaba todo, fría y precisamente, como una fiscal armando un caso. Cada detalle. Cada nombre. Cada marca de tiempo en la pantalla. Trazó mentalmente el plano del edificio en su cabeza, la ubicación de las cámaras, la dirección de los pasillos, la sala del servidor interno. Incluso recordó el color de los calcetines de Torres, la marca de café sobre la mesa, el número del archivo en la pantalla que estaba siendo eliminado, porque sabía que ningún detalle era demasiado pequeño. Especialmente cuando la verdad tenía que luchar contra un sistema diseñado para enterrarla. Afuera, Miguel seguía al teléfono, con una voz firme y constante. Torres imprimía más informes, usando un bolígrafo rojo para tachar información incriminatoria, como si estuviera preparando un artículo de relaciones públicas. En otra esquina, Hernández revisaba documentos internos, añadiendo más detalles al informe. El sujeto mostró comportamiento poco cooperativo. Señales de resistencia. Yasmín podía leer parte de la línea a través del reflejo en el gabinete de vidrio. No necesitaba comprobarlo, ella lo sabía. Estaban reescribiéndola, línea por línea, convirtiéndola en una versión fabricada que estaban acostumbrados a usar para cada caso que querían enterrar. Y esta vez, creían que lo habían logrado, como lo habían hecho en el pasado. Pero había algo que ellos no sabían. La mujer sentada allí, en silencio, sin discutir, era Yasmín Crockett, congresista de los Estados Unidos. Miembro del Comité Nacional de Supervisión Judicial. Había leído cientos de informes internos llenos de manipulación. Se había sentado frente a inspectores generales, jefes de policía y jueces federales. Pero nunca antes había presenciado cómo un precinto policial operaba como una fábrica, para reciclar la verdad. En silencio. Sutilmente. Y sin mostrar señales de duda. En ese momento, entendió, la batalla no podía lucharse solamente con títulos. La reputación, el poder o la posición no detendrían este sistema, porque no le temía a los nombres. Solo temía que la verdad fuera expuesta en el momento adecuado, de la manera adecuada, de una forma que no pudiera ser negada. No tenía teléfono, ni abogado a su lado, pero tenía su memoria, su conocimiento legal, y la habilidad de unir fragmentos en su mente como una fiscal construyendo su argumento ante un jurado. Cerró los ojos lentamente, reproduciendo cada detalle que había observado desde que entró al supermercado, desde el ángulo de la cámara en el techo, el anuncio por los altavoces, la mirada evasiva del gerente. Hasta el momento en que Miguel le apretó la muñeca y Hernández le colocó las esposas. Sabía que solo tenía una oportunidad. Cuando apareciera la primera apertura, tenía que aprovecharla, no para decir soy congresista, sino para decir, he visto lo que han hecho, y esta vez no me quedaré en silencio. Un pequeño paso. El primer detalle. La primera grieta en el muro aparentemente impenetrable. Yasmín abrió los ojos. Su mirada ya no era la de alguien detenido, era la mirada de alguien que había visto a través del grueso pellejo del poder y comprendido que la verdadera debilidad estaba justo en el corazón de ese sistema, la arrogancia. Casi era medianoche en la sala de seguridad al final del pasillo del precinto 18. Nadie hablaba. Un televisor montado en la pared mostraba las noticias locales, pero nadie prestaba atención. Las luces fluorescentes parpadeaban continuamente y a nadie le importaba arreglarlas. El aire estaba cargado con una sensación de letargo, agotamiento y la complacencia de quienes están demasiado acostumbrados a manipular la ley sin consecuencias. Yasmín estaba sentada allí sin moverse, como si estuviera agotada, pero en su mente, todo se movía con la velocidad de un juego entrando en tiempo de compensación, donde solo un disparo perfectamente cronometrado podía cambiar el curso completo del partido. Miguel había salido al pasillo por tercera vez para hacer una llamada. Hernández había desaparecido unos minutos antes, probablemente rumbo a la sala de descanso para preparar café o fumar. Torres dejó su escritorio después de ingresar el informe interno al sistema, dejando el teléfono de escritorio desbloqueado.
A nadie le importaba bloquear los dispositivos porque pensaban que Yasmín no era más que una sombra, neutralizada física y vocalmente. Pero en ese momento, el breve momento en que la negligencia se convirtió en una brecha, Yasmín supo que esa era su única oportunidad. Inclinó ligeramente su cuerpo, revisando la dirección de las cámaras, pero seguían apagadas, como habían estado desde el inicio. Un silencio mortal, exactamente lo que necesitaba. Sin dudarlo, usó ambas manos, aún esposadas pero ágiles, para levantarse, girar el hombro, y empujar con cuidado la silla hacia el escritorio. Solo unos pocos pasos, pero el suave chirrido de las patas de la silla le sonó como alarmas estallando en su cabeza. Se mordió el labio, obligándose a mantener la calma, respirando rápido pero parejo. No podía permitirse temblar. Cuando llegó al escritorio, alzó la vista, sus ojos fijos en el teléfono negro de línea fija. Sin código, sin seguridad, una línea directa con comunicaciones internas. Pero también podía marcar hacia afuera, si uno conocía el código de acceso. Y Yasmín lo sabía. Había sido parte del Comité Nacional de Comunicaciones de Emergencia. Sabía que marcando *9 seguido del Código Federal, la llamada sería dirigida a la Red Nacional Segura, reservada para altos funcionarios. Marcó rápidamente, sin apartar los ojos de la puerta. Bip. Bip. El teléfono sonó, una vez, 2 veces. Su mano empezó a sudar. Si nadie contestaba. Hola. Una voz profunda y familiar se escuchó, solo lo suficiente para que el corazón de Yasmín se apretara por un instante. Jeremiah, susurró. Soy yo. Una pausa. Luego, la voz al otro lado, Jeremiah Crackit, el fiscal general de los Estados Unidos, pasó de estar calmada a estar alerta. ¿Dónde estás, Jazz? ¿Estás bien? Distrito 18, dijo rápidamente, con la voz aún baja pero firme. Me arrestaron sin causa. No saben quién soy. Ya borraron las grabaciones. Falsificaron los informes. El juez Whitaker. El alcalde Castillo. Calderón. Todos ellos. Están involucrados. Esta vez, no hubo respuesta inmediata. Yasmín sabía que, al otro lado, Jeremiah apretaba con fuerza el teléfono. Podía imaginar su rostro, serio, mandíbula apretada, sus pies comenzando a moverse dentro de la oficina del Departamento de Justicia como si se estuviera formando una tormenta. ¿Te hicieron daño?, preguntó, su voz ya no era la de un hermano, sino la del hombre más poderoso del sistema de justicia de los Estados Unidos. El que acababa de darse cuenta de que su hermana estaba siendo detenida por un sistema que él tenía la autoridad para destruir. Aún no, respondió Yasmín, pero si no te mueves rápido, lo sabrán. No soy solo otra chica negra sin nadie que mire. Un paso resonó en el pasillo, Miguel estaba regresando. Yasmín colgó el teléfono. Se sentó erguida, tranquila, como si nada hubiera pasado. Sus manos seguían esposadas, su expresión inmutable. Pero en su mente ahora, no había un plan, solo el reloj avanzando. Y con esa llamada telefónica, había activado una tormenta legal que podía arrasar con toda una ciudad. En la fría y tenuemente iluminada sala de vigilancia del Distrito 18, el clic del teléfono colgándose apenas duró 10 segundos, sin embargo. El corazón de Yasmín aún retumbaba en su pecho como si fuera a romperle la caja torácica. Exhaló con fuerza, recostándose como si acabara de cruzar un acantilado. Sus manos, aún esposadas, temblaban, no de miedo, sino por el torbellino abrumador de emociones que ahora era más intenso que nunca. Nunca había imaginado que tendría que llamar a Jeremiah en una situación como esta. No como congresista. No en una audiencia tensa. Sino como hermana, reprimida, humillada, aplastada, y casi sin salida. En su oficina en Washington, D.C., Jeremiah Crackit, el fiscal general de los Estados Unidos, aún sostenía el teléfono en su oído, aunque el otro lado había quedado en silencio.
Permanecía inmóvil en su amplia oficina, la tenue luz proyectando sombras sobre el escritorio, cubierto de archivos clasificados y borradores de estrategias para investigar abusos judiciales federales. Pero ahora, todo lo que había sobre el escritorio parecía sin sentido. Porque ahora, la historia ya no era un caso de mala conducta a resolver, sino su propia sangre, atrapada en un nido de serpientes que ni siquiera él había imaginado que era tan profundo. Jeremiah. La voz de Yasmín aún resonaba en su mente, temblorosa, pero no débil. Me tendieron una trampa. No fue una coincidencia. Vi cómo borraban la grabación justo frente a mí. Editando los informes. Torres lo operaba directamente. Miguel llamó a Whitaker y a Castillo, diciendo, todo estará limpio por la mañana. Piensan que no soy nada. Y ese es su mayor error. Afuera de la ventana de la oficina, la noche en DC seguía quieta, como esperando que algo se viniera abajo. Jeremiah colocó la mano sobre el escritorio, su palma agarrando el borde de madera hasta que los dedos se le pusieron blancos. En su vida, había estado frente al Senado de los Estados Unidos, se había enfrentado a organizaciones criminales federales y había llevado a juicio a jueces de alto rango por violaciones éticas. Pero nunca antes su ira había subido tan rápido y tan profundo. Tomó el teléfono con urgencia. Su voz era profunda, baja, pero cada palabra se sentía como un martillazo contra el suelo. Necesito todos los archivos del Distrito 18, registros de tránsito. Demandas civiles. Quejas internas de los últimos 5 años. Conéctame con el equipo de investigación especial. Citaciones federales. Todo. Esta noche. No necesito un informe. Necesito acción. Del otro lado, el jefe del equipo de investigación habló de inmediato. Señor, ¿qué está pasando? Necesitamos notificar al Estado. Jeremiah lo interrumpió. No hay tiempo para notificaciones. Esto ya no es un caso de corrupción administrativa. Es una red de crimen organizado. Y mi hermana es la única testigo viva que está siendo detenida ilegalmente. Colgó el teléfono. En sus ojos, normalmente calmados, ya no había solo ira. Había una determinación atada a la sangre y al honor. Si era necesario, derrumbaría todo el sistema solo para salvar a una persona y dar un ejemplo a toda la nación. 2 de la mañana. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 5º piso. La suave iluminación que usualmente llenaba la oficina durante la noche había desaparecido. Ahora, todo el piso de operaciones especiales estaba iluminado como si fuera de día. Cada escritorio estaba ocupado. Cada dispositivo de comunicación estaba activo. Y cada rostro en la sala, desde asistentes senior hasta asesores estratégicos, tenía la misma expresión tensa de asombro. La persona que necesitaba ser rescatada no era otra que la hermana del fiscal general de los Estados Unidos. Jeremiah Crackit entró en la sala de reuniones central. Su traje negro impecable, sin una arruga. Su rostro tan frío como la piedra. Pero sus ojos, los ojos de un hermano manteniéndose sereno al borde de la locura, parecían chispear con electricidad. Todos siéntense, dijo con voz firme. No es necesario alzarla. Solo una frase, y todos obedecieron como si fuera una orden militar. Mi hermana, la congresista Yasmín Crackit, está siendo detenida ilegalmente en el Distrito 18. Las cámaras están apagadas. La evidencia está siendo destruida. Funcionarios locales están involucrados. Y no necesito más informes, necesito un contraataque. Se giró hacia el director de la Oficina de Investigación Interna Federal. Activa la orden de movilización especial. Llama a nuestra unidad de tarea 72, el equipo de reconstrucción federal. Envía 3 equipos a la escena, el equipo 1 rodeará el Distrito 18. El equipo 2 asegurará la sala de datos administrativos de la ciudad. El equipo 3 trabajará directamente con la Corte Federal para bloquear el acceso de Whitaker.
Un asesor intervino, preocupado. Señor fiscal general, esto podría ser visto como una invasión de la jurisdicción estatal. Jeremiah se giró hacia él, su voz bajó pero sofocó la sala. Esto no es una invasión. Esto es la purga de una red criminal protegida por el Estado. Levantó la mano, tomando los informes recién impresos del equipo digital. Los primeros documentos del sistema de quejas civiles empezaban a revelarse. El Distrito 18 había recibido más de 263 quejas en los últimos 3 años. Pero solo 2 fueron investigadas. Y ambas fueron desestimadas antes de llegar a juicio. Muchos registros tenían nombres repetidos: Miguel Torres, Calderón. Las razones para desestimar las quejas eran frecuentemente falta de evidencia, falta de testigos o falta de cooperación del denunciante. Jeremiah golpeó los informes contra la mesa. La evidencia no desaparece. Se sofoca. Y ahora la vamos a recuperar, a toda costa. Abrió la gran pantalla frente a él, ingresó la contraseña de nivel A1, acceso ultrasecreto, y escribió el comando. Desplegar código de respuesta federal 1-2-3J. Tan pronto como se ingresó el comando, una voz robótica confirmó. Respuesta de emergencia nacional activada. Las unidades federales están siendo desplegadas. En menos de 15 minutos, 17 SUV blindadas, 3 equipos especiales del FBI y un equipo de técnicos forenses habían salido de la sede y se dirigían a la ciudad donde Yasmín estaba detenida. En ese momento, se activaron líneas especiales de comunicación en todo el sistema. Una notificación de emergencia fue enviada directamente al presidente del Tribunal Federal del Distrito, al director del FBI y al inspector general del Departamento del Interior. En 30 minutos, tanto los niveles estatales como federales estaban enterados, algo muy grande estaba a punto de suceder. Y quien orquestaba esta tormenta era Jeremiah Crackit. Mientras la ciudad dormía plácidamente, el Distrito 18 aún no tenía idea de lo que se aproximaba. En solo unas horas, cada cerradura del distrito sería revisada. Cada archivo sería expuesto. Y aquellos que alguna vez se creyeron intocables, por primera vez en sus vidas, sentirían el peso de estar bajo interrogatorio. Y todo comenzó con una breve llamada a medianoche, de una hermana atrapada en la oscuridad y un hermano dispuesto a usar todo el sistema legal nacional para traer a su hermana de vuelta a la luz. 8 de la mañana. Un sábado por la mañana como cualquier otro en la parte sur de la ciudad. En la avenida principal, los autobuses escolares dejaban a los niños. Algunos ancianos caminaban para hacer ejercicio. Y el café de la mañana comenzaba a servirse en los pequeños cafés que bordeaban las calles. Pero en un rincón oculto cerca del final de la cuadra, donde el viejo edificio en decadencia del Distrito 18 se alzaba como un tumor largo y sin tratar, algo había llegado. Sin advertencias. Sin sirenas. Pero inconfundible. Un convoy de SUVs negras sin marcas y con ventanas totalmente reflectantes se detuvo repentinamente justo frente a la entrada principal del Distrito 18. En menos de 20 segundos, más de 30 agentes del FBI en uniformes tácticos salieron, dispersándose rápida y precisamente, como flechas. En sus manos, llevaban órdenes de registro, órdenes de arresto y plena autoridad federal para tomar control de la escena. Sin gritos. Sin altavoces. Pero la presión que emanaba de su formación era suficiente para que todo el Distrito 18 contuviera la respiración. En el segundo piso, Robert Calderón, el jefe de policía del Distrito 18, acababa de dar un sorbo a su café matutino, sus ojos aún escaneaban las noticias internas de la ciudad. En el momento en que vio el convoy negro detenerse frente a la puerta de vidrio, se puso de pie de un salto. Su taza de café se hizo añicos en el suelo, sin que él lo notara. Su rostro pasó de un rubor saludable a un pálido fantasmal en solo unos segundos. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Calderón, alcanzando el teléfono del escritorio. Pero la línea estaba muerta. Nadie contestaba.
En la planta baja, Brad Miguel acababa de salir de la sala de interrogatorios, aún sosteniendo un borrador de un informe falsificado. Hernández venía detrás, con el rostro agotado por la falta de sueño. Nunca imaginó que ese sábado por la mañana comenzaría con una pesadilla. Antes de que cualquiera de los dos pudiera procesar lo que estaba pasando, dos agentes del FBI se lanzaron hacia ellos desde direcciones opuestas, gritando. Brad Miguel queda arrestado por abuso de poder, destrucción de evidencia, falsificación de documentos y colusión ilegal con funcionarios judiciales. Levante las manos. Miguel se quedó congelado. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Pero antes de que pudiera moverse, un brazo grande y fuerte se enroscó sobre su hombro y lo arrojó al suelo frío del pasillo en un solo movimiento fluido. Hernández entró en pánico, retrocediendo, abriendo la boca para gritar. Tenemos derecho a... Pero antes de que pudiera terminar, un agente le torció el brazo detrás de la espalda, presionando su cara contra la placa que decía Distrito 18. En segundos, dos hombres que alguna vez tuvieron el poder de vida o muerte sobre cualquiera con piel más oscura en un supermercado yacían en el suelo de piedra fría, esposados frente a los mismos colegas que antes se inclinaban ante ellos. Nadie se atrevió a dar un paso al frente para ayudar. Ni un solo oficial habló. Todo el Distrito 18 fue sellado. Cada computadora fue confiscada. El sistema de cámaras internas fue accedido directamente desde el servidor federal por el equipo digital. Los archivos impresos anteriormente, cada informe falsificado, cada línea de tiempo manipulada, fueron confiscados de inmediato. En ese momento, desde el extremo del pasillo, una mujer con el cabello recogido ordenadamente dio un paso al frente. La agente federal Elisa Monroe, personalmente designada por Jeremiah para liderar el equipo de campo. Extendió la orden del Departamento de Justicia, su voz firme como el acero. Inicien el procedimiento de recolección de evidencia inmediatamente. Quien interfiera será acusado de obstrucción del deber federal. Y llévenme a donde está detenida Yasmine Crockett. Ahora. La puerta de la celda se abrió con un chirrido. No hubo alarmas. Nadie gritó, déjenla ir. Pero fue el silencio el que espesó el aire más que cualquier noche de interrogatorio. Yasmine levantó la cabeza. Sus ojos secos y vacíos. No había lágrimas. No había estallido de rabia. Solo una calma extraña, como si hubiera descendido a los niveles más profundos de la humillación y ahora estuviera ascendiendo lentamente, un paso a la vez, sin necesidad de gritar para probar que tenía razón. La agente del FBI uniformada se acercó a ella. No dijo nada, solo metió la mano en su bolsillo, desbloqueando suavemente las esposas de las muñecas de Yasmine. Cuando el metal se abrió con un clic, un sonido breve y agudo resonó en el vacío. No era solo el sonido de la libertad. Era el sonido de una disculpa que el sistema jamás tendría el valor de pronunciar. Yasmine se frotó las muñecas, encontrando la mirada de la agente. Sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras. En ese momento, la verdad ya había hablado por ambas. Ella salió de la celda. El pasillo estaba más iluminado de lo habitual. Pero la luz no venía solo de los focos del techo. Venía del cambio de poder. La chica negra que una vez fue etiquetada como problemática ahora caminaba con confianza por el pasillo, entre una fila de personas que alguna vez pensaron que ella estaba por debajo de la ley, que la habían descartado como una figura invisible dentro del sistema. Ahora se apartaban. Cabezas agachadas. Puños cerrados. Ninguno se atrevía a mirarla a los ojos. Miguel estaba al final del pasillo. Con las manos esposadas. La mejilla marcada con los arañazos de cuando fue inmovilizado. Observó mientras Yasmine pasaba caminando. Su mirada, una mezcla de furia y algo que nunca había sentido antes. Impotencia. No gritó. No amenazó. No pidió un abogado. Sabía que el juego había terminado.
Y la chica que pensó que era solo otra desconocida acababa de derribar el sistema que él creía que lo protegería de por vida. En la esquina del pasillo, pegada contra la pared, estaba Lisa Carter. La única oficial en todo el precinto 18 que había mantenido su conciencia limpia desde el principio. Ella había visto las irregularidades. No habló, porque tenía miedo. Pero Yasmín fue quien la despertó. Lisa no dio un paso al frente. No alzó la voz. Simplemente asintió suavemente mientras Yasmín pasaba caminando. Un gesto, silencioso, breve, sin alardes. Pero cargado de significado. Lo vi. Elegí estar del lado de la verdad. Y te doy las gracias, por no guardar silencio como yo lo hice una vez. Yasmín se detuvo por un momento, miró a Lisa, y luego siguió caminando. No había necesidad de golpear su pecho. No hacía falta declarar nada. Su mera presencia, su calma, al caminar por el mismo pasillo donde una vez fue humillada, era la declaración más poderosa que podía hacer. Y en ese silencio, ya no veían a una chica débil recién liberada de sus esposas. Veían un símbolo vivo de resiliencia, intelecto y justicia. La puerta principal del precinto 18 se abrió de par en par, no para recibir a otro detenido, sino para dejar salir a alguien que acababa de salir de las sombras del sistema, con orgullo, entereza. Y sin necesidad de ninguna medalla en el pecho. Yasmín Crackit, con las manos ahora libres, caminó lentamente entre dos filas de agentes federales parados en perfecta quietud, no por ceremonia, sino por respeto. No había reporteros. Ni una avalancha de boletines de noticias. Pero algo en esa mañana, cuando la luz del sol brillaba sobre el cabello suave y rizado de Yasmín y se reflejaba en sus ojos mientras miraba hacia adelante, hacía que el mundo entero pareciera contener la respiración. No dijo una palabra. No era necesario. Sus ojos, ojos que habían soportado el desprecio, que habían rastreado cada video borrado, que habían memorizado cada mentira pronunciada por aquellos que se suponía debían hacer justicia. Ahora servían como la acusación más contundente. Calderón, escoltado desde el piso superior, bajó la cabeza en silencio, ya sin poder sostener la arrogancia que alguna vez tuvo profundamente arraigada. Miguel y Hernández seguían detenidos en las celdas de abajo, las mismas celdas donde cientos de personas negras habían sido arrojadas como animales. Pero hoy, eran ellos los sujetos del mismo sistema que creían tener bajo su control. Jeremiah Crackit había estado esperando afuera, rodeado de agentes federales, seguridad y algunos altos funcionarios del Departamento de Justicia. Pero cuando vio salir a Yasmín, no se aferró a la fachada de un alto cargo. No esperó a que ella se acercara. Caminó directamente hacia ella, con los brazos abiertos, abrazando a su hermana frente a todas las miradas atónitas. Un abrazo fuerte. Sin palabras necesarias, pero lleno de peso. Estoy aquí. Y desde este momento, nadie volverá a tocarte. Yasmín enterró su rostro en su hombro por un momento. Sin lágrimas. Pero sus hombros temblaron ligeramente, no por debilidad, sino porque sabía que la tormenta que acababa de sobrevivir era solo la primera ráfaga. Y ahora, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Jeremiah apretó suavemente el hombro de Yasmín, susurrando. Has hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Pero esto es solo el primer capítulo. Ellos van a contraatacar. Van a justificarlo. Van a convertir esto en política. En división. Yasmín levantó la cabeza, sus ojos brillantes pero tranquilos. Lo sé, susurró. Pero esta vez, no solo tenemos pruebas, tenemos al pueblo. Jeremiah sintió, su mirada desviándose hacia el horizonte, donde los reporteros comenzaban a reunirse, donde los curiosos del vecindario empezaban a formar pequeños grupos. Luego se volvió hacia la agente Monroe. Llévala a la oficina central de investigación. A partir de ahora, cada testimonio de Yasmín Crackit estará en el centro de la investigación federal más grande de la década.
Y cuando Yasmín se volvió una última vez para mirar el edificio que la había retenido, el precinto 18, en ese momento fugaz, nadie la oyó hablar. Pero todos sintieron claramente el mensaje. He salido. Y ya no se esconderán detrás de sus placas, ni un segundo más. Los vientos habían cambiado. Y esta vez, soplaban hacia la verdad. Esa mañana, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C. no se parecía a ningún otro juicio. Alta seguridad. Cámaras de todos los principales medios de comunicación autorizadas en el lugar. Afuera, miles sostenían carteles. Justicia para todos. El precinto 18 no es una excepción. Estamos con Yasmín. Dentro, los asientos públicos estaban llenos desde las 5 de la mañana. Periodistas internacionales, activistas de derechos humanos y miembros de alto rango del Congreso estaban todos presentes. Pero el foco no estaba sobre ellos. 3 hombres entraron a la sala del tribunal. Ya no con sus trajes costosos. Ya no portando sus símbolos de poder. Sin séquitos. Robert Calderón, el legendario jefe de policía del precinto 18, que una vez silenciaba testigos con solo una mirada. William Whitaker. Un juez senior que una vez tuvo el poder de decidir sobre la vida o la muerte en casos civiles. James Castillo, el alcalde con 3 mandatos conocido como la muralla política que nadie podía derribar. Ahora, estaban sentados en silencio en el banquillo de los acusados, con los ojos vacíos, los hombros caídos, como 3 fantasmas arrancados de la oscuridad para enfrentar la luz de la justicia. En todo Estados Unidos, cada hogar tenía los ojos pegados a la pantalla del televisor. Esto ya no era una demanda personal. Era la batalla por rehacer la confianza de toda una nación. Yasmín Crockett subió al estrado con un sencillo traje gris. Sin maquillaje. Sin tacones altos. Solo sus ojos, afilados, fieros como el bisturí de un cirujano, eran imposibles de ignorar. Ese día, comenzó. Me detuvieron no porque hiciera algo mal, sino porque no me veía como el resto de la gente en el supermercado. No sabían quién era, y no necesitaban saberlo. Creían que el sistema los protegería, como lo ha hecho durante los últimos 20 años. La sala del tribunal cayó en silencio. Yasmín continuó. Relató cada palabra que Miguel dijo, cada acción que tomó Torres para borrar las grabaciones, cada informe falsificado por Hernández, con tal nivel de detalle que toda la sala contuvo la respiración. Mencionó la hora, 3:42 de la tarde, el momento en que se borró el video de la cámara 6. Mencionó el nombre del archivo, Marquetmain-AIL 14. Mencionó las palabras exactas que Miguel dijo por teléfono a Whitaker. Todo está claro. Todo estará limpio para mañana por la mañana. El abogado defensor intentó objetar. ¿Cómo recuerda todo esto? ¿En qué se basa?, preguntaron. En la memoria de alguien que ha sido llevada al límite, respondió ella. Cuando eres la única persona negra en una sala llena de rostros blancos, no olvidas. Recuerdas para sobrevivir. Cuando un abogado intentó interrumpirla, Yasmín lo miró directamente a los ojos. No estoy aquí para que me tengan lástima. Estoy aquí porque todos ustedes pensaron que no merecía ser creída. Y voy a hacer que me crean, con la verdad que intentaron enterrar. Nadie parpadeó. Nadie se atrevió a moverse. Tras un breve receso, la puerta del tribunal se abrió. Un joven entró. Camisa blanca. Sosteniendo una pequeña memoria USB. Jordan Carter, un estudiante de primer año que había grabado en secreto imágenes en el supermercado ese día, cuando nadie más se atrevió. Miró alrededor, respiró hondo y luego habló. Este es el video original. Guardé una copia de seguridad en la nube, justo antes de que Miguel me obligara a borrarlo. La pantalla grande se iluminó. Apareció la grabación. Miguel agarrando el brazo de Yasmín. Arrojándola contra el puesto de frutas. Hernández esposándola entre susurros fríos.
Miguel mirando a Jordan y gritando. ¿Quieres ir a la cárcel con ella? Luego, la escena cambió. Imágenes del centro de detención. No era una cámara de vigilancia, pero Jordan había activado en secreto la función de grabación en su reloj. 3 oficiales golpeándolo con porras y una silla de madera. El más visible de ellos, Hernández. La sala del tribunal estalló. La gente gritó. Algunos lloraron. Una congresista en la primera fila apretó con fuerza la mano de su hija. Una periodista famosa se secó las lágrimas detrás de sus gafas. La jueza presidenta golpeó el mazo repetidamente, pero no pudo detener la ola de indignación que se propagaba desde todos los rincones. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Cada asiento ocupado. Afuera, la fila de personas se extendía lejos, a pesar de la ligera lluvia. Sus ojos estaban fijos en la gran pantalla instalada frente al Tribunal Federal, esperando el fallo histórico que estaba a punto de ser pronunciado. En la fila de los acusados, 3 figuras que alguna vez parecían intocables ahora estaban sentadas como meras sombras, encorvadas en sus uniformes grises de prisión. Robert Calderón, quien una vez daba palmadas en la espalda a los oficiales antes de limpiar sus antecedentes penales. William Whitaker, quien una vez se sentaba en el estrado más alto del tribunal, golpeando su mazo para decidir el destino de innumerables vidas negras sin nombre. Y James Castillo, el otrora glamoroso alcalde aclamado como el maestro de la reconciliación urbana. Ahora, sus ojos estaban bajos. No por remordimiento, sino porque ya nadie creía en su defensa. La jueza presidenta, una mujer mayor con ojos penetrantes y una voz como acero forjado, dio un paso adelante. Abrió el expediente del caso. Pero en lugar de leer el papel, su mirada se fijó en los 3 acusados. Robert Calderón. Comenzó, con voz clara y firme, resonando en toda la sala. Juraste defender la justicia, pero convertiste el precinto 18 en una fábrica de informes falsificados, manipulando escenas del crimen, coaccionando testigos y orquestando torturas sistemáticas. El tribunal te condena a 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No se oyó ni un susurro en la sala. Calderón bajó la cabeza, los labios apretados mientras tragaba las justificaciones vacías que había preparado. James Castillo se volvió hacia el exalcalde. Dijiste actuar en nombre del pueblo, pero los traicionaste. Aceptaste dinero de redes de protección policial, pagaste a los medios para enterrar la verdad y cambiaste paz política por la sangre y las lágrimas de las comunidades minoritarias. El tribunal te condena a 28 años de prisión y todos los activos relacionados con los fondos fraudulentos de desarrollo urbano serán confiscados. Un suspiro profundo escapó de las filas traseras de una antigua víctima de desalojo forzado. Toda la sala del tribunal permaneció en silencio, pero el fuego en los ojos del pueblo era innegable. William Whitaker, la voz de la jueza se volvió más lenta. ¿Alguna vez te sentaste aquí? Te llamaban la última voz de la justicia. Pero aceptaste sobornos para distorsionar la ley, falsificaste registros de juicios, negaste a los débiles su derecho a demandar y firmaste veredictos erróneos con tu propia mano. El tribunal te condena a 35 años de prisión. También se te prohíbe de forma permanente ejercer el derecho en cualquier forma. Whitaker se estremeció. Su espalda se encorvó ligeramente, como si la misma silla que una vez lo elevó ahora lo arrastrara de nuevo al suelo. La jueza continuó. Esta vez, no pronunció ningún nombre. Leyó la acusación contra el sistema mismo. El tribunal ordena la confiscación de todos los activos directa o indirectamente relacionados con estas actividades criminales. Esto incluye bienes raíces en el Distrito Urbano del Sur. Cuentas bancarias en las Islas Caimán. El ficticio fondo de inversión Castillo Holdings. Y 3 Rolls-Royce registrados a nombre de familiares. Estos activos serán recuperados y transferidos al Fondo de Restauración de Justicia Comunitaria. Serán utilizados para compensar a las víctimas del sistema del precinto 18,
reconstruir hogares, otorgar becas y ofrecer asesoría legal gratuita. Hizo una pausa y miró al público. Este no es solo un veredicto para 3 individuos. Es una llamada de atención para todos los que alguna vez creyeron que el poder es inmune a las consecuencias. Estalló una ronda de aplausos. Luego 2. Luego cientos. Toda la sala del tribunal pareció explotar. Afuera, la multitud vitoreó. Alguien gritó. Esto es por los que borraron. Una anciana mujer negra susurró. Finalmente, mi nieto puede descansar en paz. Jeremiah, el fiscal general, se quedó congelado en la esquina de la sala. Sus puños apretados. Sus ojos encendidos, no de alegría, sino porque sabía que la batalla más grande aún no había terminado. El veredicto había sido pronunciado. Pero la próxima lucha sería proteger cada línea de reforma en un sistema que alguna vez prosperó en la oscuridad. En la primera fila, Yasmín estaba sentada, ni llorando ni sonriendo. Simplemente sintió en silencio. Cuando miró a Jordan Carter, el joven amigo que se atrevió a preservar la verdad con su pequeño teléfono, ahora, todos les creían. Pero el precio de esa confianza fue la herida más profunda que la justicia jamás había sufrido. Desde un edificio gris y despreciado de concreto, alguna vez odiado por las mismas personas que vivían a su alrededor, la Comisaría 18, un símbolo de abuso de poder, engaño y oscuridad legal. Ahora ha renacido con un nuevo nombre. El Centro Comunitario de Justicia Eleanor. Se erigió un nuevo cartel en la entrada, grabado en latón sobre caoba, con una frase simple debajo del nombre del centro. Donde antes reinaba el silencio, ahora habla la justicia. El lugar que alguna vez resonó con los gritos de los interrogados. Que sirvió como centro para ocultar crímenes durante más de 2 décadas. Ahora es un espacio abierto y bien iluminado donde cada pared es transparente, tanto literal como figuradamente. Las celdas de detención han sido demolidas. En su lugar, se ha establecido una biblioteca jurídica pública. Donde los niños pueden venir a aprender sobre los derechos civiles, cómo reaccionar ante registros ilegales. Y lo más importante, sobre la historia de las luchas por la justicia que este mismo lugar una vez negó. La primera clase se lleva a cabo en la antigua sala de interrogatorios. El mismo lugar donde Yasmín fue retenida durante la noche. Sin que le hicieran una sola pregunta sobre un abogado. Ahora, en el pizarrón blanco, una gran frase escrita a mano dice, conoce tus derechos. Habla incluso cuando te silencien. Cada semana, el Centro Eleanor organiza talleres sobre discriminación racial dentro de las fuerzas del orden, no solo para el público sino también para nuevos oficiales de policía. Son reentrenados por los mismos abogados que representaron a las víctimas en el caso histórico. Un joven oficial, al salir del taller con lágrimas en los ojos, dijo, me uní para proteger, pero nunca aprendí a reflexionar sobre el poder que llevo en mi uniforme. En el salón principal, que una vez fue el centro de mando de Calderón, cuelga un gran retrato de Yasmín Crockett sosteniendo el primer informe que escribió sobre la reforma del sistema policial. No hay palabras de alabanza ni glorificación en la pintura, solo una frase bordada en hilo rojo debajo del retrato. Pensaron que me quedaría callada, pero elegí levantarme para que otros no tuvieran que soportar más. Lisa Carter, la única inspectora que se atrevió a enviar el primer informe a Jeremiah, ahora es la directora honoraria del centro, supervisando el programa Testigo con Valentía, enseñando a las personas cómo grabar, almacenar evidencia y testificar legalmente. Dijo durante una mesa redonda, solía quedarme callada. Solía tener miedo. Pero Yasmín me enseñó que la conciencia solo importa cuando nos atrevemos a usarla en el momento adecuado. Cada mes, se realiza un evento especial llamado Una Voz que lo cambió todo. Se invita a niños del vecindario, en su mayoría negros, a escuchar las historias de Yasmín, Jordan, Lisa y aquellos que hablaron desde la oscuridad. No para glorificar a individuos, sino para recordar a todos, la verdad no camina sola hacia la luz, necesita a alguien lo suficientemente valiente como para abrir la puerta.
Esa tarde, el cielo sobre la ciudad era de un gris suave, ni soleado ni lluvioso. Una brisa suave soplaba por el patio frente al Centro Comunitario de Justicia Eleanor, donde cientos se habían reunido para la inauguración del programa Derechos Civiles para cada generación. Las sillas de madera estaban ordenadas cuidadosamente, y la mayoría de los asistentes eran estudiantes, maestros, trabajadores, madres solteras y exprisioneros que habían sido encarcelados injustamente. Todos reunidos no para tomar fotos, sino para escuchar. En el centro del escenario sencillo, no había banderas en alto, ni cintas colgando, solo un simple podio de madera y un micrófono fijo. Yasmín Crockett subió al escenario. Sin traje elegante. Llevaba una blusa blanca, pantalones oscuros y su cabello rizado caía suavemente. Sus ojos estaban tranquilos pero profundos, como si contuvieran la memoria de una tormenta que había pasado. La sala cayó en completo silencio. Nadie pidió un discurso largo. Solo esperaban una frase, algo lo suficientemente real como para quedarse con ellos para siempre. Yasmín examinó al público. Sus ojos se detuvieron en un joven chico negro sentado en la primera fila, con la mirada fija en ella, sus manos sosteniendo un cuaderno con las palabras garabateadas dentro, como ser valiente. Tomó el micrófono y habló brevemente: no necesito que me construyan una estatua. No necesito estar en lo más alto de ningún cuadro de honor. Todo lo que necesito saber es que, a partir de hoy, nadie podrá usar su poder para pisotear a los inocentes sin que se le confronte. No hubo una oleada de aplausos. En cambio, un silencio profundo y resonante se extendió por la multitud, como ondas en el agua perturbadas por la primera piedra. Entonces alguien se levantó. Luego otro. Pronto, todo el patio estaba de pie, no gritando, sino en silencio, como si hicieran un voto no dicho: solíamos estar en silencio, pero ya no más. Yasmín apretó los labios, asintiendo levemente. La verdad no necesita que la represente, solo necesita que dejemos de mirar hacia otro lado. Nunca pidieron convertirse en símbolos. No marcharon con pancartas ni posaron para cámaras. Pero después de que se asentó el polvo, después de que se leyeron los veredictos y las paredes del Distrito 18 fueron despojadas de su silencio. Fueron Lisa Carter y Jordan Carter quienes dieron un paso adelante en silencio y se convirtieron en el nuevo rostro de la justicia en acción. Lisa Carter, una vez una detective solitaria luchando contra la culpa dentro de un sistema roto, ahora estaba al mando de algo mucho más grande, directora de la Oficina Nacional de Supervisión Policial. Una agencia federal independiente nacida de las cenizas del Distrito 18. Ya no solo observando desde la banca, ahora lidera investigaciones sobre mala conducta, abuso y corrupción sistémica en todo el país. Su oficina es modesta, sin medallas enmarcadas, sin eslóganes políticos. Solo paredes cubiertas con cartas escritas a mano por denunciantes, oficiales, operadores, incluso antiguos jefes que finalmente tenían un lugar para hablar, protegidos y escuchados. La misión de Lisa es simple: no castigamos a la policía, protegemos la justicia. Su equipo la llama la tormenta silenciosa, calmada por fuera, implacable por dentro. Mientras tanto, Jordan Carter, una vez el adolescente que se atrevió a grabar lo que otros fingían no ver, se había convertido en uno de los periodistas de investigación más respetados del país. Con su cámara y su pluma, no perseguía titulares, perseguía la humanidad. Su columna, La Corriente Subterránea, ahora está sindicada en más de 30 ciudades y es conocida por sus reportajes sin concesiones sobre comunidades olvidadas, condenas injustas y voces que nunca llegan al noticiero principal. En un artículo viral titulado El poder del testigo, Jordan escribió: no fui valiente. Solo estaba cansado de fingir que no veía. Tal vez así comienzan todas las revoluciones, cuando una persona se niega a mirar hacia otro lado. Juntos, Lisa y Jordan se convirtieron en más que sobrevivientes de un sistema que falló, se convirtieron en arquitectos de un sistema renacido. Ella no dio una conferencia de prensa. No hubo gala de despedida, ni un largo discurso televisado.
Yasmín Crockett simplemente hizo sus maletas, dejó su oficina en el Congreso y se fue en silencio. Cuando le preguntaron por qué, dio la misma respuesta a cada reportero que intentó llamar: no entré en la política para sentarme detrás de un podio. Entré para estar al lado de la gente. Y así lo hizo. Mientras otros especulaban sobre nombramientos en el gabinete, roles de embajadora o incluso una candidatura al Senado, Yasmín se mudó a un aula modesta en el borde del mismo distrito que una vez representó. El cartel afuera decía: Centro Comunitario de Derecho y Justicia, instructora Yasmín Crockett. El salón tiene 22 sillas, una pizarra manchada por años de uso y una estantería llena de archivos de casos y copias de la Constitución. Sus estudiantes van desde madres solteras hasta jóvenes anteriormente encarcelados y adolescentes que intentan entender lo que realmente significan sus derechos. Y cada semana, se sientan en círculo, no para memorizar leyes, sino para hacer una pregunta: ¿cómo evitamos que la verdad desaparezca otra vez? Durante una sesión, una joven levantó la mano y preguntó: ¿por qué volvió, señorita Crockett, después de todo? Yasmín hizo una pausa. Miró al suelo por un momento, luego a la ventana abierta donde la luz del sol se derramaba sobre el viejo escritorio que ahora usaba para enseñar. Porque una vez fui esposada por no hacer nada malo, dijo. Pero nadie puede esposar tu memoria. Nadie puede restringir la verdad a menos que tú lo permitas. La sala quedó en silencio, no por miedo, sino por asombro. Ella no da clases magistrales, comparte. No asigna tareas, plantea problemas del mundo real y enseña cómo luchar con hechos, no con puños. Y poco a poco, día a día, surge una nueva generación, no para ser ruidosa, sino para ser inquebrantablemente consciente. Y Yasmín, ella camina sola a casa la mayoría de los días, pasando por el renovado Centro de Justicia Lellaner, donde un mural la muestra no detrás de un podio, sino sentada en una silla rodeada de niños. Todos sosteniendo pequeñas constituciones de papel en sus manos. No regresó por poder, regresó por propósito. No ocurrió de la noche a la mañana. El cambio nunca lo hace. Pero en algún lugar entre las salas de los tribunales y los salones de clase, entre la verdad dicha en el estrado y la verdad susurrada en las salas de estar, algo comenzó a cambiar. La historia de Yasmín Crockett ya no era solo noticia, se convirtió en currículo. En todo el país, en estados que alguna vez ignoraron casos como el suyo, nuevos programas de educación cívica comenzaron silenciosamente a agregar una unidad: el pueblo contra el Distrito 18. Los estudiantes ahora leen testimonios no de libros de historia, sino de transcripciones reales. Analizan evidencia. Representan asambleas comunitarias. Y lo más importante, hacen la pregunta que Yasmín una vez planteó bajo juramento: ¿quién protege al pueblo cuando los protectores se vuelven depredadores? Su rostro no cuelga en las paredes del aula, pero sus palabras sí. Una escuela secundaria en Ohio escribió su cita sobre la pizarra: la justicia no vive en las altas sillas del poder. Comienza en el momento en que alguien se levanta y dice: basta. En Atlanta, un grupo de estudiantes de secundaria inició un podcast dirigido por sus compañeros llamado Esposados pero no silenciosos. En Oakland, los estudiantes crearon un mural que se extendía por todo el patio de la escuela, mostrando a una mujer negra rompiendo cadenas hechas de titulares de noticias, cada eslabón con la etiqueta: prejuicio, silencio, miedo, poder. Incluso los niños más pequeños lo entienden. Cuando se le preguntó qué significa la justicia, un niño de 4º grado en Luisiana respondió: significa no tener miedo de decir algo cuando algo está mal, como hizo la señorita Yasmín. La historia de Yasmín Crockett no terminó en una sala de tribunales ni en un salón de clases, encendió algo mucho más grande, una memoria nacional, una negativa a olvidar. Y ahora, cuando a un adolescente lo detienen sin motivo, o cuando un estudiante escucha a alguien hacer una broma sobre raza o poder, recuerdan lo que se les enseñó, no solo en libros de derecho, sino en verdad viva. La justicia no se hereda. Se reclama, se dice, y la protegen personas como tú.
Y en ese despertar, un país que antes se conformaba con el silencio comenzó a hablar. La historia de Yasmín Krakit es más que una batalla judicial o un escándalo político, es un recordatorio poderoso de que el silencio es cómplice de la injusticia. No tienes que ser político, abogado o periodista para generar un cambio. Todo lo que se necesita es el coraje de ver lo que está mal, recordarlo, y decir basta. En un mundo donde el poder a menudo oscurece la verdad, la memoria, el valor y la integridad son las herramientas más poderosas que tenemos. Y cada uno de nosotros, sin importar el estatus o el origen, puede ser la primera persona en levantarse, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que no son escuchados ni vistos. Porque la justicia no comienza en una sala de tribunales, comienza en los corazones de quienes se niegan a mirar hacia otro lado. Si esta historia te conmovió, si crees en un mundo más justo y compasivo donde la verdad sea protegida y los sin voz sean escuchados, suscríbete ahora a Historias de Justicia de Noah. No solo contamos historias, contamos las historias que importan. Historias que despiertan la conciencia, desafían sistemas y te recuerdan que el acto más pequeño de verdad puede encender una revolución. Suscríbete hoy, porque la próxima historia podría ser la tuya.